Ya diba, hoşun avra oğlu var dibe. Yok, yok. Estamos aquí presente en la otrora fábrica de alpargatas que trabajara con el crin vegetal de las hojas de palma butiá, tan característico de Castillos. Este lugar es en el Paso del Bañado. Y me acompaña la señora Lobelia Balduino, que fuera funcionaria operaria de esta fábrica. Comenzamos preguntándole y también dándole la bienvenida al programa Al Ritmo de la Vida. Bueno, muchísimas gracias. ¿Desde cuándo comenzó a trabajar esta fábrica acá? En el año 1945, más o menos se trabajó 6 años, más o menos se trabajó, y éramos más o menos 30 obreros. Entonces acá se trabajaba en 2 turnos, uno de 6 a 2 y otro de 2 a 10. Todos los operarios que usted señala eran gente o pobladores de esta zona de Paso al Bañado. Sí, éramos todos de acá de la zona, todos del barrio, habíamos sido compañeros de escuela y después fuimos compañeros de trabajo. ¿Estamos en el galpón principal? En el galpón principal, estamos acá en el galpón principal. ¿Qué tipo de tareas se desarrollaban acá? Bueno, acá se hacía, se fibraba la hoja de la palma, entonces acá había un camión, entonces ellos compraban la hoja de la palma, entonces yo no sé si compraban por palmares, era por palmares que compraban, y entonces compraba los palmares, y entonces ese camión traía la hoja y entonces para nosotros trabajarlas. Entonces acá había 3 máquinas, entonces ahí a donde se fibraba y de ahí salía la fibra. ¿Y la fibra qué destino tenía? La fibra tenía el destino que esa fibra, que después lo que pasaba por las máquinas, pasaba a una escardadora, después iba a secadores y después de los secadores se enfardaba, muy bien enfardada, porque esa fibra después llevaba el destino a Montevideo, a la fábrica uruguaya de alpargatas. Cuando usted dice de enfardar, ¿previamente se le hacía algún trenzado a efecto de poderlo comprimir mejor o simplemente se utilizaba otro método? Había una máquina especial para hacer los fardos, ya preparado para eso, que le ponían las varillas de las palmas, le ponían así 3 varillas por los costados y salía el fardo perfecto. El destino que le daba después la fábrica de alpargatas en Montevideo, ¿qué utilidad le daba a esta crin vegetal? Hacía las alpargatas porque la entreveraba con otra fibra que venía de la India
Y ahí entonces hacía la alpargata, y esto se dejó de hacer porque parece que ellos nos explicaron, hicieron una reunión con nosotros y nos explicaron que la fábrica de la fibra ya salía, que era demasiado gruesita para trabajarla allá, y entonces quisieron una mezcla con la otra fibra y con la fibra que venía de la India, y la fibra que venía de la India era más fina, era un algodón, y esta ya era una fibra bastante gruesa que ya no... Que el pie no lo podía soportar. No, el pie no lo podía soportar y los que trabajaban allá tampoco. Usted señalaba también de que en el galpón principal entraban los camiones y depositaban las hojas. Sí, entraban por este portón grande, entonces aquí a esta mano izquierda había un tablado muy grande, entonces venían, ahí ellos venían y descargaban toda la hoja de palma, entonces la otra mitad del tablado lo ocupábamos nosotros, porque había 3 máquinas ahí, que eran las máquinas que hacían la fibra, para entonces mandarla a Montevideo. Este otro espacio, es decir, a su derecha, ¿qué utilidad se le daba a este galpón? Se le daba que acá después guardaban los carros, y de este otro lado tirábamos los tallos, había escritorios. Era parte de la oficina también. La oficina, había una oficina muy grande, porque había mucho control, estaba todo muy controlado. Estaba muy bien todo. Una sola palabra que trabajemos con mucho gusto, en un compañerismo hermoso y muy bien. Por cierto que extrañamos mucho cuando se fueron. ¿Esta estructura es igual a cuando usted comenzó a trabajar acá? Sí, esta estructura está hecha por ellos mismos, está hecho por uno que ellos trajeron de Montevideo. Es decir, que esta construcción data más o menos de 50 años atrás. Sí, está de 50 años atrás. Yo pienso que la forma que yo la estoy viendo, que la estoy mirando, pienso que va a vivir 20 años más, porque todavía está... Bastante bien. Bastante bien está. Es apreciable la instalación de, digamos, de conducción de energía eléctrica. ¿Tenían equipo generador propio? Sí, había mecánicos, había electricistas, había todo. Había carpinteros, había albañiles. La usina que generaba el suministro de energía eléctrica, ¿dónde estaba ubicado acá? Estaba ubicado por ahí, en ese rincón ahí. Lo vería. Estamos en una parte del predio acá que cumplió un determinado rol. Es decir, las hojas, después de pasar el proceso en el galpón principal, lo trasladaban acá. Sí. ¿Con qué motivo? Esas hojas cuando pasaban al galpón principal eran pasadas por máquina y eran fibradas. Entonces después que se terminaba ese proceso, entonces las sacábamos a darle sol, entonces había una extensión como la que estamos viendo acá, entonces desparramábamos todo como cuando se tiende una cama, entonces eso, toda la cantidad. Entonces después eso teníamos ustedes saben que la hoja de la palma es bien verde, eso tenía que quedar un color blanco, un color seco, una cosa seca. Entonces después lo que sacábamos todo de acá, eso pasaba al secador allí enfrente, que allí entonces tenía unos grados de temperatura, entonces ahí se iba secando, entonces cuando estaba seca, que veíamos que estaba seca, eso se daba vuelta, entonces después lo que eso estaba seco, entonces había un fardo, una máquina enfardadora. Entonces ahí mismo, cerca del secador, entonces ahí se hacían los fardos, todos los fardos se hacían. Entonces esos fardos, después lo que estaba una cierta cantidad de fardos, entonces el mismo camión de la fábrica, entonces los trasladaba a Montevideo, a la fábrica mismo de alpargatas.
Antes de continuar con el traslado de la mercadería o de la materia prima que se lograba acá, la fibra vegetal que se obtenía en el galpón principal, ¿cómo lo trasladaban a esta parte? Es decir, ¿cada operario venía con un No. poco de esa fibra No. o había algún tipo de vehículo o algún No, un carro? En carros tirados por caballos. Entonces llenábamos los carros, entonces los mismos carros veníamos acá y extendíamos todo. ¿Usaban alguna herramienta para desparramarlo? Horquillas. Por medio de horquillas desparramábamos todo. Y después, por medio de los carros, se llevaba ya al secador. Al secador. Cuando le corté, usted me señalaba de que el camión de la empresa trasladaba a Montevideo. ¿Solamente era un camión el que trasladaba o también se contrataba camiones de Castillos? No, era solo un camión, un señor camión que tenía la empresa. ¿La producción se trabajaba de lunes a domingo, de lunes a viernes, de lunes a sábado? ¿Cómo era la dinámica de trabajo? De lunes a viernes, y los sábados era pasar la limpieza general. ¿Y si había continuidad de trabajo siempre? Sí. Digamos, cualquier temporada del año. Todos los días. Ocasiones faltaba el trabajo cuando había grandes temporales y que no podía entrar el camión para sacar la hoja de las palmas. A su consideración, ¿esta fábrica brindó un recurso económico a todos los pobladores de esta zona de Paso del Bañado y también de Castillos con el manejo o la explotación de esta hoja de palma? Pero brindó algo que en Castillo hacía, creo que no se va a ver nunca. Acá en esta zona del Paso del Bañado nunca se va a ver. Porque le dio trabajo a cantidad de gente, a cantidad de obreros, y vivimos todos pues, un bienestar económico. Un bienestar económico para todos, sin ser para los que trabajábamos, para los que vendían la hoja de la palma también. Fue un bienestar para todos en general. ¿En esta fábrica trabajaban muchas mujeres? Sí, más mujeres que hombres. ¿Y venía varios integrantes de la misma familia a trabajar acá o venía, por ejemplo, un integrante solo? No, venían unos cuantos, en ocasiones habíamos hasta 4 de familia. Hasta 4 de familia sí habíamos. Si nos trasladamos a esa época del 40 y pico que usted señaló cuando comenzó las actividades, ¿recuerda el salario que se pagaba? Yo en ese tiempo ganábamos 2.16, pero ahora el 2.16 no sé explicarle cómo era. El 2.16 no sé lo que serían. ¿El dólar estaba a la par un poco con el peso uruguayo? ¿En ese entonces el dólar estaba un poco a la par del peso uruguayo? No, yo calculo que no existía mucho el dólar en ese tiempo. 2 pesos 16. 2.16 era, yo no sé si era, vamos a decir, no sé si era 2.20 o 2.16, ¿qué era lo que implicaba. Pero para nosotros era un dineral. Seguro, era una remuneración muy buena para todos nosotros. ¿Acá había casa para los empleados que no fueran precisamente la zona del Paso Bañado para poder quedarse? No, solo había para el sereno. Además nosotros teníamos las casas cerquita. Es decir, toda gente de Paso del Bañado. Toda gente de acá cerquita. Toda gente de la zona, toda gente de acá de la zona. ¿Cuántos turnos trabajaba esta fábrica? 2 turnos, uno de 6 a 2 y otro de 2 a 10. Vemos un artefacto acá que me gustaría que usted nos señalara qué función cumplía. Ese aparato que está ahí cumplía la función de la máquina escardadora, porque cuando tenía una baranda larga esa máquina, una baranda larga, entonces al otro lado que la máquina iba a la baranda, que era como 3 metros, entonces había una pieza. Entonces ese aparato que ustedes ven ahí es un caño que iba alargando la fibra para la pieza aquella. También está este molino. Ese molino fue algo de una cosa muy característica, un agua muy buena, que eso estaba en toda la fábrica, lo habían distribuido en toda la fábrica. Entonces acá nunca faltó el agua, había bebederos, había baños. También se usaba para la parte industrial del agua, ¿no? Sí, para la parte industrial, para nosotros beber, porque era un agua muy sana. Estas otras construcciones que apreciamos acá, por ejemplo, que está a nuestra izquierda, como el que está dentro de aquel galpón más chico, eso no existía en aquel entonces. Por ejemplo, esta pileta de acá. No, esa pileta no estaba. Ahora el verdadero secador de la fibra era mucho más bajo. Entonces se ve que lo han levantado, han hecho algo para el bienestar del campo, el bienestar de los que compraron acá. Yo no sé para qué lo emplean, para los que lo están empleando.
que vimos boniatos, vimos... Lobelia, llegó ese momento triste en el cual a los operarios les informaron de que la fábrica cerraba, de que no podía funcionar de esa manera porque la producción no era, el crin que se lograba acá no era la ideal para la producción que pretendía Alpargatas. A ustedes les dieron 10 días más para trabajar. ¿Por qué? Nos dieron 10 días más para que dejáramos todo en orden, dejáramos todo limpio. El clima que se vivió acá cuando estábamos en la fábrica fue muy triste, cuando los reunieron a todos y nos dijeron que la fábrica no podía continuar, porque el trabajo que se hacía, la fibra no salía bien como para trabajar en la fábrica. Y en fin, hubo gente que hasta lloró, porque gente que necesitaba y ya nos habíamos hecho que todas las quincenas teníamos un dinero que nunca lo habíamos pensado de tenerlo acá en la zona. ¿Fue un grato recuerdo para usted haber trabajado en este lugar? Pues cómo no, fue un grato recuerdo porque como quiera que sea vivimos 5 años que vivimos bien. No solo yo, sino todos los compañeros que trabajábamos. El programa Al Ritmo de la Vida le agradece a Lobelia Balduino todo este aporte que nos ha brindado a nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por haberse acordado de mí, de venir a recordar. Fueron pasajes muy lindos porque vivimos bien, en un compañerismo muy lindo, fuimos compañeros de escuela y después seguimos compañeros de trabajo y ya donde los quiera que nos vemos, seguimos siempre esa unión como que estuviéramos juntos siempre. Muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.